Sí, profe. Bueno, yo les voy a proponer lo siguiente. Desde mi punto de vista, habiendo corregido los exámenes, creo que están bien y que hay pocos alumnos que van a recuperatorio. Bien, digamos, el resultado está bien. Hay algunas cuestiones que quiero aclarar porque son importantes, pero bueno, los choice tienen esa cosita siempre que ofrece esa dificultad y como esa pequeña trampita. Es así el método de evaluación, e incluso yo, este método de evaluación es descontar todo el valor de la pregunta, pero bueno, a mí me parece mucho, entonces descuento la mitad. Es también la modalidad que tenemos en la cátedra, o sea que bueno, pero entiendo que en algunos puntos es bueno y en otros puntos ofrece sus dificultades. Yo ahora lo que quiero hacer es seguir adelante con la clase de remuneraciones. Son las 5:15, así que les propongo hasta las 6:15, 6:20, sigamos avanzando. Siempre hay alumnos que se incorporan un poquito más tarde. Y después vamos a ver si podemos compartir el examen en la pantalla. El año pasado pude, así que espero que ahora también. Y vamos a ir viendo cuáles son las respuestas correctas de ambos temas, ¿no? Del tema 1 y del tema 2. Así el que lo hizo mal o el que tiene alguna duda o algo, lo vamos explicando y bueno, y entonces sirve también la revisión de examen, es un momento más de aprendizaje y de sacarse dudas y además de confirmar ciertos conocimientos, ¿no? Porque hay preguntas en el tema 2, bueno, hice repetí 2 preguntas, cosa que me pone muy mal, me pongo loca, pero bueno, fueron muchos choice los que hice para los exámenes, concretamente hice 100, que se mezclaban entre derecho del trabajo, derecho constitucional y derecho civil, con lo cual, bueno, a veces la carga y revisarlos tanto, bueno, se me escapa, ¿qué va a hacer? Pero hay preguntas o hay alumnos que pusieron falso, cosas que a mí me interesa, que las consideré que son importantes que las aclaremos, o falsos o verdaderos, es decir, errores que cometieron que quiero que queden bien claros, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vemos dentro de un ratito y ahora seguimos con la remuneración del trabajador. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a ver, nosotros habíamos visto, ¿qué nos quedaba? Nosotros habíamos visto hasta dónde. Vimos hasta propinas. Claro, viáticos, propinas. Claro, viáticos y gasto de representación fue lo último. No te escuché, Tobías. Lo dijo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dale, Tobías, perdón. Ah, no hay problema. No, lo último que vimos fue eso, viáticos, gasto de representación, propinas. Bien. En el campus está subido un apuntecito que es el mismo que yo les estoy dando las clases, que concentra bien todos los temas y recuerden que tienen los capítulos 22, 23 y 24 del libro, más allá, por supuesto, de los artículos de la LST que van desde el 103 al 147, pero también recuerden 22, 23 y 24 que habla sobre todo el tema de remuneraciones. Vos hablabas, Mariana, ¿qué me querías decir? No me quedó claro el tema de las propinas. ¿De que diste el ejemplo de los mozos? Sí. A ver, en realidad el artículo 113 dice que las propinas serán remuneratorias cuando fueren habitual y no estuvieran prohibidas, ¿sí? Lo que pasa que de propinas, el convenio colectivo de trabajo de los gastronómicos prohíbe el tema de las propinas, ¿está? Lo que nosotros hacemos cuando estudiamos este tema fundamentalmente,
cuando estudiamos las comisiones, cuando estudiamos viáticos, propinas, participación, utilidades y demás, lo que siempre tratamos de hacer es ver si esto tiene o no tiene naturaleza remuneratoria, o sea, si integra o no el salario del trabajador. Por eso es que estudiamos cada uno de estos institutos. En el caso de las propinas, la ley de contrato de trabajo dice, en tanto estas sean habituales y no estén prohibidas, integrarán la remuneración del trabajador. Que hoy a lo mejor no entienden la importancia de lo que integra la remuneración del trabajador, pero cuando vean la extinción del contrato de trabajo o ahora cuando veamos la protección del salario, van a ver que es importante saber todo lo que integra la remuneración del trabajador y qué es lo que ha de tenerse en cuenta y qué no, y cuáles son aquellas prestaciones complementarias. Por eso es que estudiamos, e incluso cuando hablamos de comisiones, las comisiones muchas veces no siempre, perdón, integran lo que es la variable en la remuneración del trabajador. Y hay una cantidad de remuneraciones variables hoy en día. Entonces, es muy importante saber cuándo hay naturaleza remuneratoria y cuándo no la hay. Entonces, ¿qué pasa con la propina? Si el convenio colectivo de trabajo de gastronómicos, por ejemplo, que es puntual y es donde nosotros vemos más este instituto, las prohíbe, por lo tanto, entonces, estas no integrarían la remuneración del trabajador. La AFIP hace al... Sí, decime. Pero las propinas existen, o sea, es un... Las propinas existen, son consideradas y forman parte de nuestra costumbre. El tema es, por ejemplo, si vos te encontrás en una situación de un mozo que hay que despedir, ¿no es cierto? Sí. Si hay que despedir a un mozo de salón, bueno, y nosotros tenemos que decir, a ver, este señor cobra un básico de convenio colectivo de trabajo, antigüedad, por ahí tiene algún título, también lo cobra, depende de la situación de cada trabajador. Entonces, el mozo suponete tiene 40.000 pesos de sueldo mensual, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Dentro de ese negocio, esos mozos reciben propinas. Y las propinas pueden representar a lo mejor por mes para este señor 15.000 pesos más. Entonces yo pregunto, este señor tiene 10 años de antigüedad. A ver si me siguen con el ejemplo porque es un tema que todavía no estamos viendo. Este señor tiene 10 años de antigüedad y hoy tiene 40.000 pesos, pero además tiene 15.000 pesos de propina. El señor dice, yo tengo 15.000 pesos de propina. La pregunta es, ¿esos 15.000 pesos integran o no integran la remuneración del trabajador? Cuando yo quiero decir, a ver, este señor cobra realmente 55.000 pesos y por lo tanto voy a multiplicar ese salario por la cantidad de años de antigüedad que tiene este trabajador. ¿Tiene o no tiene naturaleza remuneratoria la propina? Entonces, si yo tengo en cuenta lo que dice el convenio colectivo de gastronómicos, no puedo incluir esos 15.000 pesos. Lo que hace gastronómicos es pagarle a cada uno, en sus artículos establece que se le pague al mozo un 12%, que sería un 12% de adicional de convenio, es un adicional de convenio colectivo de trabajo, que sí integra la remuneración de un trabajador gastronómico, pero no la propina. ¿Y dónde vos? Sí, te escucho. No, ok. Profe, pero no entiendo cómo está, si hablaste. Sí, decime. El tema es, no entiendo, a ver, es si la propina integra o no integra la remuneración de un trabajador. Pero eso es independientemente de que se le dé la propina, o sea que a los mozos uno no puede darle la propina, ellos no los cobran. ¿Es por eso? Porque yo, por ejemplo... No. Porque yo, por ejemplo, yo soy peluquera y siempre recibo propinas, pero las propinas son aparte, o sea, no figura en mi recibo ni nada, es como que es un extra que el cliente me quiere dar, entonces como que para mí siempre la propina es como que no cuenta nunca, por eso es que me confunde. La realidad es que la propina es una prestación de carácter complementario que implica, por supuesto, una ganancia para el trabajador. El tema es si la consideramos
más allá, si le damos la naturaleza remuneratoria o salarial, que es la que estamos discutiendo, porque si nosotros a la propina le damos esa naturaleza, integraría el salario y por lo tanto tendría que estar en el recibo y por lo tanto implica mayor cantidad en lo que son los aportes y contribuciones. Por eso Gastronómicos dice, no, nosotros lo que le damos es un adicional de convenio del 12%, que se establece sobre el básico de convenio. Hay resoluciones de AFIP, como las que les decía el otro día, que se han establecido en función de que la gente puede dejar la propina con tarjetas de débito o tarjetas de crédito y en algún momento, concretamente en los gobiernos peronistas, las propinas se hicieron, digamos, de alguna manera de carácter obligatorio y con naturaleza salarial. Eso es lo que, a ver, yo quiero ver si ustedes entienden lo que quiero decir yo con el tema de las propinas o lo que... La ley de contrato de trabajo es clara, en tanto y en cuanto estas no estén prohibidas. ¿Se entiende? Entonces, si no están prohibidas, sí tendrían naturaleza salarial. Gastronómicos, que es el gremio en donde nosotros podemos encontrarnos con lo que son las propinas, dice no, propinas no, adicionales de convenio, que reemplazarán o no afectarán el carácter salarial del trabajador. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, pero por ejemplo, cuando, por ejemplo, mi cuñada que trabajaba en gastronómico, le dice, bueno, tu sueldo es tanto más propina, pero es como que ellos tienen, no es que la gente le da propina en mano, sino que juntan todo y después le da la propina. Entonces, esto responde a los... Eso responde a los usos y costumbres. El mozo de salón, puede recibir una propina en función de la satisfacción del cliente. Entonces le puede dar, convenientemente se utiliza siempre, o lo que debería utilizarse es dar el 10% de la cuenta, ¿no es cierto? Pero acá no existe esa obligación, sino que es algo de usos y costumbres. Quienes son gastronómicos y tienen naturaleza gastronómica y saben de esto, uno dice, bueno, si yo voy a comer a un restaurante, el mínimo, al restaurante o a una casa de té o lo que ustedes quieran, el mínimo que debo dejar por la atención del mozo es el 10%. De ahí en más, ¿no? Pero esos son usos y costumbres. Ahora bien, esa modalidad puede ser, yo dejo el 10% de la propina y se la estoy dejando al mozo. El mozo la puede percibir él y metérsela en el bolsillo. O ponerla en una caja común y luego al final del día se distribuye equitativamente entre todos. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma es que cada uno de ellos lo perciba en forma individual. El tema es que a fin de mes esas prestaciones complementarias no tendrán carácter salarial, sino tendrán que ver con la satisfacción de los clientes que le dan una propina o le dan un poco de dinero más allá de la cuenta porque entienden que los han atendido bien. Acá lo que nos importa a nosotros es saber si tiene o no tiene naturaleza salarial. Pues si yo tengo una persona que hace 2 años que está trabajando y me dice, no, pero mi sueldo realmente, yo hago un cálculo a fin de mes y con propinas en los últimos 6 meses yo gané 10.000 pesos más de lo que usted me paga. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Tengo que incluirlo dentro de un cálculo indemnizatorio? No, porque, por ejemplo, si estamos hablando de gastronómicos, te pago el adicional de convenio y la propina no entra, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, trabajo en un lavadero de autos y viene un señor y me deja una propina y me la pongo en el bolsillo o la comparto en caja común. Pero el tema es saber si eso integra o no integra el salario del trabajador. A ver si me entendieron, porque si no me entendieron tengo que buscar otra forma de explicar. Sí, pero entonces si gastronómico lo prohíbe, los otros que no lo prohíben, pero tampoco lo integra, o sea, no es obligatorio que lo integre. Entonces esa es la duda, porque gastronómico sí lo prohíbe. O sea, bueno, entonces tenemos que sujetarnos concretamente a lo que diga este artículo. La propina será remuneratoria cuando fuere habitual y no estuviera prohibida.
Entonces, ahí sí tendría naturaleza remuneratoria. Entonces, si nosotros nos encontramos ante un trabajador que tiene su salario y a su vez tiene propinas, y estas son de carácter habitual, y habría que analizar, pero tendríamos que tener el caso concreto. Por ejemplo... El problema es que no todas las propinas son iguales, porque no es que es obligatorio de que sea 10% sí o sí, porque la gente te deja lo que quiere dejarte. Por eso yo dije que son usos y costumbres. A ver, mi familia política han sido gastronómicos de toda la vida. Entonces mi suegro, que ya no, bueno, ha fallecido, bueno, como era gastronómico de pura raza, entonces el tipo decía, cuando se va a almorzar, a cenar o a tomar el té y uno ha sido bien atendido, el 10% de la cuenta debemos dejar como propina. ¿Pero por qué? Porque son usos y costumbres, son cosas que, bueno, pero vos podés ir, sentarte en una mesa, estar muy bien atendida y decir, bueno, mirá, la verdad que me atendió muy bien, pagué la cuenta, te dejé 20 pesos. No tengo que dejarte 10%. Acá no es Nueva York, donde la propina integra la cuenta y entonces la remuneración de trabajador es diferente. Pero acá nosotros tenemos que determinar si tiene o no naturaleza remuneratoria. Y para eso habrá que ajustarse al caso concreto. Como las propinas, en esencia, son, siempre uno habla de propina y lo asocia mucho con lo que es la prestación de servicio de comida y demás, entonces, bueno, no cabe duda que en este caso no tiene naturaleza remuneratoria. Pero se ven en un montón de situaciones las propinas. Por ejemplo, peluqueros y afines, en una peluquería, ¿no? Acá las chicas lo sabrán también, uno va a la peluquería y a lo mejor se atiende con alguien que le gusta y a lo mejor le deja una propina a ese alguien que te atiende y así va creando una relación de confianza con esa persona. Ahora, esa persona cuando cobra a fin de mes, ¿qué cobra? Lo que le paga el peluquero. La propina forma parte de su bolsillo. ¿Se entendió lo que quiero decir con las propinas? Sí, profe, gracias. Sí, Sí, se entiende. Chiquitita, de otro tema, de remuneraciones. Cuando volví a ver las características de la remuneración, está conmutativa. No entiendo bien qué significa que la remuneración sea conmutativa. Lo conmutativo tiene que ver con aquello de que conforme tarea realizada, remuneración que se paga. Eso es una relación conmutativa, con la característica que tiene que ver con la remuneración. Ahí me dice Silvana que hay restaurantes que en la factura incluyen la propina del 10%. Eso no está permitido. Entonces, lo que no está prohibido está permitido. Eso lo dice el artículo 19 de la Constitución Nacional. Dependerá de qué restaurante. Quiero saber qué restaurante es. ¿No? Eso, pero bueno, ustedes recuerden siempre que lo que no está prohibido está permitido y eso lo dice el 19 de la Constitución de la Nación Argentina. Pero por lo general, en lo personal, yo que conozco bastante, porque ya les digo, vengo de una familia de gastronómicos, que te lo incluyan en la factura dependerá de qué restaurante y hay que ver, Silvana, ¿me podés decir qué restaurante o qué lugar es o si lo viste claramente? Pero bueno, no está prohibido. Ah, bueno. La prohibición será, profe, a la hora del sueldo, nada más a la hora de liquidar el sueldo, es la prohibición. No, es que no es prohibición, no se trata de prohibición, se trata de determinar la naturaleza salarial de la remuneración. Hay ciertos restaurantes y cierta... A ver, pero como dice que el convenio gastronómico lo prohíbe a la propina, por eso es la duda de la compañera, me imagino. ¿No? Como dice que el convenio lo prohíbe. Sí, prohíbe las propinas. Y además de prohibir las propinas, lo dice claramente que lo reemplaza por un 12% adicional sobre el básico del convenio. Acá dice Silvana que barato no era y que fue a consumir a un restaurante italiano y en la carta lo aclaraba de todas formas. Bueno, ciertamente, si en la carta vos te sentás a una mesa del restaurante y encontrás en la carta que se factura. Ustedes saben que hay muchísimas modificaciones, como el tema de las paneras. Si uno va a un restaurante y está la panera, hoy, como la panera se cobra, yo le puedo decir, llévate la panera porque no la voy a consumir. Y el señor mozo se la tiene que llevar.
En el caso de que yo tome una carta y encuentre que en la factura final de consumición voy a encontrar el 10% de la propina del mozo, bueno, evidentemente lo estoy aceptando porque me quedo. Eso no está prohibido, por lo tanto estaría permitido. Después lo que yo puedo hacer con eso ya es otro tema. También puedo averiguar, puedo ver, qué sé yo, hacer una denuncia, aunque, por supuesto, defensa del consumidor. Lo que pasa es que en ese caso puntual, ¿qué pasa con la remuneración de ese trabajador? No creo que incluya la propina, no creo que la propina tenga naturaleza remuneratoria porque el convenio lo va a amparar. Y supongo que esa propina entonces, seguramente en ese restaurante al que se refiere Silvana, debe ir a una caja común. En fin, todas estas cuestiones, en el derecho uno siempre analiza. Y yo quisiera saber qué pasa si yo tuviera, supónganse, una situación con ese mozo que es despedido de ese restaurante. Y bueno, habría que ver, analizar, estudiar la situación, qué pasó con esas propinas, cómo esa... En fin, todo será, el derecho es así, en el derecho hay que analizar el caso concreto y en materia de nuestro derecho del trabajo, aplicar todas las normas que siempre van a resultar más favorables al trabajador. Pero en esencia, las propinas, si no están prohibidas y son habituales, estarían permitidas. Y, bueno, recuerden el caso de gastronómicos. Todas las resoluciones que tienen que ver con AFIP tienen que ver con formas de entregar a los, de entregar las propinas, que se pueden pagar con débito, con crédito, que antes no se podía. Esto es una resolución de hace pocos años. Y en algún momento, como fue en los gobiernos peronistas, la propina tenía naturaleza salarial. Quedó claro, en el 2019 tengo la resolución de AFIP. Pero lo que yo les he puesto en el resumen es más o menos lo que van a encontrar en los libros en relación a las propinas. No se discute mucho el tema propinas en las jurisprudencias, sí se discuten otros más, pero propinas queda claro que si son habituales están permitidas. Lo que pasa que, bueno, hay que ver cuán habituales eran, porque ¿qué significa la habitualidad? La habitualidad significa, cuando más adelante estudiemos la mejor remuneración del trabajador a los efectos de su indemnización, por ejemplo, vamos a estudiar mejor remuneración normal y habitual, y hay que ver qué es normal y qué es habitual. Entonces, no, hay que tener, digamos, un cierto parámetro en la habitualidad para que pueda, en definitiva, tener naturaleza salarial. ¿Me entendieron? Allá, Mariana, vos que es la que me sacaste las propinas a la mesa. Sí, entendí. O sea, yo entiendo que si no está incorporado en el recibo de sueldo, es como que va aparte. ¿Es cierto? Sí, va aparte. Pero ¿qué significa ese ir aparte? Porque puede significar muchas cosas. Ir aparte significa, ese es el tema en cuestión. Lo más importante es saber, ¿tiene o no tiene naturaleza salarial? Porque en las comisiones no se discute la naturaleza salarial, son salariales. Y si te las pagan por debajo de la mesa, es pagos en negro, cosa que no pasa con las propinas. Ese es el tema más importante. Determinar la naturaleza de la prestación complementaria en cuanto a si integra o no integra el salario. Y propinas nunca se discute. Ahora, comisiones, y el tema de comisiones y comisiones que se pagan en negro, bueno. Sí. ¿Cuántos trabajadores tienen? Un sueldo básico y comisiones, pero de esas comisiones se las pagan por debajo de la mesa. Si ese trabajador el día de mañana quiere reclamarle a su empleador, tiene que reclamarle todos los pagos en negro de las comisiones que integraban en su remuneración y que tenían naturaleza eminentemente salarial. Ese es el tema. Por eso estudiamos esto, para saber qué tiene o qué no tiene naturaleza salarial para el trabajador. Porque si yo cobro 15.000 pesos por recibo y 10.000 pesos por debajo de la mesa, me está robando a mí el empleador y robándole al Estado, porque no me están pagando los aportes y no me están haciendo los aportes y contribuciones que corresponden conforme al salario.
¿Se entiende? Entonces, que no esté en el recibo de sueldo, porque a veces hablamos de gratificaciones, por ejemplo, no graciables. Qué sé yo, hay un montón de pagos que a veces se les hacen a los trabajadores como premios, pero hay que ver cómo son esos premios, o cómo son, o cuando, por ejemplo, el otro día hablábamos de la participación en las utilidades de la empresa. Esto que está previsto en el 110 y que también lo trae a colación el artículo 114 bis, no cabe duda entonces que es un derecho reconocido constitucionalmente, esto de la participación o las utilidades o la habilitación en las utilidades de la empresa. Ahora, este artículo que ha merecido y yo tengo y puedo por supuesto brindárselo si lo quieren leer, existió hace ya un par de años atrás un proyecto de ley en relación a este artículo reconocido constitucionalmente, al 110. Ahora bien, es una remuneración que yo podría decir que tiene poca difusión o poca importancia, o no sé cuál es la palabra más adecuada, porque esa participación o esa habilitación en las utilidades de la empresa va a depender exclusivamente de las utilidades obtenidas por el empresario, deducidos los gastos. Es decir, se va a aplicar siempre sobre utilidades netas de la empresa o ganancias netas, deducidas los gastos. Es Después decir, de impuestos. Después de impuestos. Claro, digamos, ahí ustedes podrían expresarlo mejor que yo, ¿verdad? Porque ustedes son contadores. Entonces, las empresas tienen utilidades en bruto. Bueno, descontado los gastos, yo lo pongo bajo el nombre gastos, ustedes pónganlo sobre los nombres que les correspondan, pero va a quedar un ingreso determinado neto. En teoría, y conforme la ley, los trabajadores y superiores jerárquicos tendrían posibilidades de acceder a estas utilidades. Previa, por supuesto, reglamentación de la empresa, que tiene que ver con una voluntad unilateral del empleador, o también podría ser un acuerdo entre partes. Pero lo cierto es que sería como una voluntad unilateral del empleador, que conforme utilidades de la empresa podría participar a los trabajadores, ¿no es cierto? Después de haber terminado su ejercicio económico y ver qué es lo neto que le ha quedado. Y la habilitación justamente es eso, es la denominación que se le da a la participación en las ganancias de la empresa, deducidos los gastos al trabajador. Hay un proyecto que incluso establece concretamente esto, que es bastante interesante, pero lo cierto es que no hay nada nada que yo pueda decirle, bueno, esto es lo que realmente... les doy un ejemplo de lo que sería participación en las utilidades de la empresa. Punto tal que siempre se ha hablado de esta norma. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablé del 14 bis, hablé de normas operativas o normas programáticas? Esta encuadra dentro de lo que es la programática y necesita una reglamentación, algo que en definitiva diga cómo se va a llevar adelante este tema. Y después tenemos que para mí no son lo mismo, pero bueno, tenemos lo que se denomina los bonus, que bueno, por bonus uno puede entender un montón de cosas, porque por bonus o bonos también son, o también pueden considerarse los aportes que ha hecho el Estado argentino, o el gobierno, el Estado más concretamente, el año pasado con todo el tema de la crisis económica de la pandemia. Pero yo me refiero concretamente a aquellos bonos que están dirigidos a la productividad del trabajador, al empeño del trabajador y a lo que su productividad o empeño determina en las ganancias de la empresa, conforme siempre satisfacción del empresario y del empleador, que de alguna manera y a través de estos premios o de estos incentivos logra justamente que el trabajador se vea, esté más incentivado en el desarrollo de la empresa y demás. En relación a esto,
sea, cuando un trabajador ha venido cobrando este tipo de premios durante varios años, lo cierto es que sin lugar a duda tiene naturaleza salarial. Pero como estos bonus dependen de objetivos a cumplir por parte del trabajador, si yo, por ejemplo, como trabajador termino, me voy de la empresa o me despiden de la empresa a mitad de año, solamente voy a poder percibir lo que se ha devengado y no hasta fin de año, porque justamente tiene que ver con los objetivos que se esperan de ese trabajador. Entonces yo establezco ciertas diferencias en lo que es participación, en lo que es el bonus, y también hay llamémoslo, otra cuestión respecto de los trabajadores, que son las llamadas stock options o options. ¿Las escucharon alguna vez? No. Bueno, leí el libro recién y le iba a preguntar qué eran. Las stock options. Sí, bueno, son acciones, ¿no? Estas famosas stock options o stock options. Bueno, estas son acciones que en teoría puede comprar el trabajador. Las compra a un determinado precio y en una determinada fecha. Esto es un derecho para el trabajador, no es una obligación. En consecuencia, el trabajador decide o no si las quiere comprar, ¿sí? Entonces, si el trabajador las compra, las va a comprar, por supuesto, a un determinado valor que va a ser menor que la cotización del mercado, desde ya. No es que va a ser mayor, o no, la va a comprar a un valor menor. ¿Por qué? Porque justamente es un privilegio en su condición de trabajador. Entonces va a tener estas acciones compradas en un determinado tiempo, que les reitero, constituyen, por supuesto, y desde ya, una ventaja patrimonial para el trabajador, pero es un derecho, no una obligación. Por eso, reitero, es un derecho a comprar acciones de la empresa en la que ellos trabajan. Que también quienes han estudiado estas famosas stock options, que ya me confundo, tienen un nombre horrible, porque justamente es una opción, es un ejercicio de un derecho de opción. Entonces, cuando el trabajador las compra, se supone que al tener acciones de la empresa también va a tener una mayor contracción al trabajo y bueno, y va a querer por supuesto que la empresa funcione muy bien porque él ya tiene acciones de la empresa. En fin, es un instituto bastante complicado porque lo cierto es que nosotros no las tenemos reguladas. Internamente, por supuesto que el origen de estas acciones es Estados Unidos, ¿no? Es el derecho norteamericano, no es nuestro derecho laboral. No hay unanimidad en el criterio de si tienen o no tienen naturaleza salarial. La verdad que hay quienes dicen que tienen naturaleza salarial o remuneratoria y hay quienes dicen que no lo tienen. Y también esto constituye para los trabajadores una forma de ahorro, ¿no? Y el compromiso con la empresa. No hay mucho más para decir de esto, porque la verdad que para nosotros no ha sido algo común. En esta materia, además, cuando hablamos de la participación en las utilidades de la empresa, cuando hablamos de los famosos bonos, como son estas cuestiones, tienen que ver con la voluntad del empleador de ofrecer este tipo de cosas y también con el derecho del trabajador. Y en estas cuestiones no intervienen los gremios, ni tampoco tienen por qué consultarle a los gremios la forma en que se implementarían este tipo de situaciones. O sea que, pero bueno, lo claro es que en materia de, cuando hablamos de premios que la empresa le entrega al trabajador, lo que habrá que tener en cuenta es si esto se venía haciendo, si hace mucho que se hace, si es algo común, si es algo habitual, porque entonces, si es así, de alguna manera es una prestación complementaria de carácter salarial. Y en relación a lo que son estas últimas a las que me he referido, no queda clara la naturaleza salarial de las mismas. En cuanto a las propinas, bueno,
tienen que tener en cuenta si son habituales y no están prohibidas. En las comisiones no se discute, tienen eminentemente naturaleza salarial. Y ustedes habrán visto, y si tuvieron oportunidad de leer, que yo se los puse muy especialmente y les puse además los fallos, porque un tema muy intrincado en nuestra materia son las llamadas sumas no remunerativas y además también algunos bienes muebles de carácter personal que utilizan los trabajadores para realizar el trabajo y en donde nosotros deberemos considerar si tienen o no naturaleza salarial. Con las sumas no remunerativas ya la Corte se ha expresado en el sentido de considerarlas, digamos, de no considerarlas como no remunerativas, sino tienen naturaleza salarial y por ende tienen que ser consideradas como tal. Y yo por eso les puse el caso de Polimat y también el caso de Pérez Aníbal Condisco, que justamente hace referencia, Pérez Aníbal Condisco hace referencia al convenio internacional OIT. Y cuando se refiere a lo que dice la OIT, ¿no es cierto? Fíjense que esto se los voy a leer porque es importante. Dice, la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador o un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. En consecuencia, este tratado es un tratado que tiene jerarquía constitucional porque fue aprobado por ley y ratificado por el Congreso de la Nación. Por lo tanto, lo equiparamos a la Constitución de la Nación Argentina. Por lo tanto, las sumas no remunerativas van a chocar contra esto. Y es por eso que la Corte se expedió de manera favorable a que las mismas deben tener naturaleza salarial. De ninguna manera los aumentos que se otorgan por convenio colectivo de trabajo o los aumentos que se otorgan sobre los básicos de convenio colectivo de trabajo no pueden de ninguna manera no tener naturaleza salarial. Ustedes lo habrán visto esto, por favor les pido que lean este fallo. Ustedes habrán visto y habrán escuchado que muchas veces los gremios deciden los aumentos y primero el aumento es una suma no remunerativa que luego la va incorporando y va integrando la naturaleza salarial o se va tornando, digamos, salarial. ¿Me siguen en lo que les estoy diciendo? ¿Se acuerdan de esto? Sí, justo, profe, le iba a preguntar eso, porque en el gremio, o sea, en el gremio donde estoy yo, cuando se hacen acuerdos colectivos de ajuste por inflación, o sea, lo que hacen primero es, los 2 primeros meses lo incorporan a suma no remunerativa. Y mi consulta era que, o sea, como suma no remunerativa, ¿no le corresponden los descuentos? Y claro que no, porque lo que es no remunerativo, lo que no tiene naturaleza salarial, nos lleva a los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador. Y acá nosotros estamos hablando de fallos, como estos dos a los que les he mencionado, con resolución de la Corte Suprema de Justicia que entiende que tienen que tener naturaleza salarial. Pero ¿quién fue la que me preguntó? Mariela. ¿Pero qué es lo que pasa, Mariela? ¿Pero qué es lo que pasa? El Ministerio de Trabajo ha aceptado que primero sean sumas no remunerativas para aliviar el bolsillo del empleador y que luego se vayan completando los aportes y contribuciones que correspondían a estas sumas no remunerativas. El Ministerio de Trabajo lo permitió. ¿Colisión de normas? Y sí. Pero bueno, es una forma de, digamos, lograr los aumentos salariales y que no pese tanto en el bolsillo del empleador. En general, que lean estos. Sí. Lo no remunerativo, en líneas generales, en la mayoría de los convenios, lo que lleva son los descuentos que son justamente para ellos. Lo que es sindicato y obra social suele tener lo no remunerativo, esa partecita de aporte.
Sí, sí, totalmente. Y lo otro se va haciendo. El tema de obra social es muy delicado. Ustedes saben que eso es algo que el empleador mantiene aún con la extinción del contrato de trabajo, ¿sí? Porque, bueno, el trabajador tiene derecho a la prestación de salud. Pero bueno, esto es un permiso que proviene del, digamos, del Ministerio de Trabajo. Claro, porque en el ítem, o sea, en los ítems del recibo de sueldo, lo que hacen, en mi caso particular, es, por ejemplo, primero van a una suma no remunerativa, después van a otro concepto que se llama acuerdo tanto. El acuerdo salarial que hacen, como... Claro, y después se incorporan al básico, después de, por ejemplo, 3 meses, 4 meses. Exactamente, hija, ese es el periodo en donde se considera como no remunerativo y se entiende que esto de alguna manera el Ministerio de Trabajo lo ha permitido. Pero, por ejemplo, la Corte no, la Corte dice eso tiene naturaleza salarial. Te dan el aumento y a partir del momento, lean por eso el apunte, a partir del momento que te dan el aumento ya tienes naturaleza salarial. ¿Se entendió? Sí. Después hay otras cuestiones que deben entenderse como prestaciones complementarias y que no tienen naturaleza salarial, como por ejemplo, no sé, lo que vimos respecto de los viáticos con comprobante, los reintegros de gastos. Muchas veces suelen ser prestaciones complementarias la casa habitación que se le da al trabajador, cuando en definitiva bueno, tiene que ir a trabajar a algún determinado lugar, bueno, puede que la empresa le dé la casa. Eso también se considera como una prestación complementaria. Y una prestación complementaria también es la del artículo 223 bis. El artículo 223 bis, que fue un artículo que el año pasado y que nosotros, por supuesto, vamos a estudiar cuando llegue el momento, pero bueno, ya voy adelantando, fue un artículo muy usado el año pasado. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo utilizaron para hacer acuerdos con los trabajadores en el sentido de reducir sus salarios a lo mejor al 75 o al 70%. ¿Por qué? Por situaciones de fuerza mayor. Por situaciones de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, debidamente comprobada en el tema de la pandemia, no hubo nada. Es el caso de fuerza mayor, digamos, que no admite prueba al contrario, es iure de iure, ¿no? Entonces, en tales circunstancias, muchos trabajadores no brindaban su prestación laboral, entonces se les pagaba un porcentaje del salario y ahí entonces sí, lo que solamente pagaba la empresa era todo lo que se refiere a obra social. Todo lo establecido en la 23660 y 23661 de obras sociales. Ya lo vamos a ver en 223 bis, ¿no? Que, bueno, fue, la verdad, muy utilizado el año pasado, también muy cuestionado, se dio de contrapunto también con los decretos, pero bueno, se consideró el año pasado la prestación complementaria del 223 bis de la LST, que oportunamente también vamos a ver. Bueno, el año pasado y también, los primeros 3 meses, algunos lo tuvieron en cuenta también, algunos convenios. Sí, el 223 bis son convenios que se hicieron el año pasado. En teoría deberían a muchas cláusulas de esos convenios dijeron que, por supuesto, tenían que estar homologados por el Ministerio de Trabajo. Cuando llegue el momento yo voy a subirles uno también para que lo vean. Y bueno, ahí se pagaba un porcentaje del salario. Y en muchos casos tenía que ver con que el trabajador no iba a trabajar. Entonces, como no cumplía una de sus obligaciones, se aplicó este artículo. Lo que pasa es que, claro, el artículo chocaba con las disposiciones establecidas por el Ejecutivo, ¿no? Que había que pagarle al trabajador el salario y demás. Entonces fue todo un tema. Bueno, a ver qué dice Silvana. Las tarjetas de regalo que se entregan en algunas empresas a fin de año no tienen naturaleza salarial. No. No, nunca incluí dentro de ningún salario de ningún trabajador las tarjetas de regalo. Son, digamos, creo que las entiendo como los regalos que hace la empresa
o algunos bancos, por ejemplo, en el día del cumpleaños del trabajador, o para fin de año, o cuando los chicos comienzan las clases y entonces los trabajadores tienen hijos y les brindan útiles y demás. No, creo que tarjetas de regalo no. No sé si son como tarjetas de regalo de fin de año, es lo mismo que hay empresas que cuando termina el año le regalan a sus trabajadores, la verdad que de todo, que yo a veces, mi cuñado trabaja en la bolsa de comercio y la verdad que cuando llega fin de año, pero la cantidad de regalos que le hacen, yo le digo siempre, ya me gustaría trabajar en la bolsa. Él me dice que no, pero bueno, pero quiero decir, hay empresas que tienen como atenciones con sus trabajadores que de ninguna manera integran el salario. Me parece que una tarjeta de regalo tampoco. Bueno, a ver, ¿me faltó algo? Les pido por favor que lean este apuntecito y el... Profe, ¿le puedo hacer una última consulta? Porque hay algo que no me quedó claro. Cuando hay un choque entre la jerarquía institucional que usted dice que tiene el tratado de la OIT, sí, y lo judicial, o sea, ¿cómo se resuelve? ¿Qué es lo que va y qué es lo que no? Bueno, eso tiene que ver con la supremacía constitucional y con la jerarquía jurídica. Nosotros, nuestra jerarquía nuestro orden, digamos, de aplicación del derecho es una pirámide. En la punta de la pirámide está lo que llamamos el bloque constitucional, la Constitución de la Nación Argentina y los tratados internacionales. Después tenemos a la ley, después tenemos a la ley nacional, obviamente, después tenemos la Constitución provincial, después la ley, los decretos de necesidad y urgencia, la Constitución provincial, la ley provincial, los decretos del Ejecutivo provincial y después tenemos abajo resoluciones ministeriales, AFIP, sentencias y convenios entre partes. Esa es la pirámide jurídica. Por lo tanto, todo lo que está por debajo del bloque constitucional debe estar en consonancia con la Constitución. Por lo tanto, si alguna norma fuera inconstitucional, es decir, si alguna norma estuviera en contra de lo establecido en la Constitución, es el Poder Judicial el encargado de declarar su inconstitucionalidad. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Mariela, lo que dije acá? Lo que prima es lo que dice la Constitución. La Corte Suprema, sí. O sea, lo que prima es lo que digan estos tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución. Sí, por eso es que le damos tanta importancia a la OIT. Y por eso cuando la Corte se expidió en este fallo, que te pido que leas, vos léelo y cualquier cosa el viernes me decís, entonces cuando se expidió le dio total validez a lo que estableció el convenio, a lo que dice el convenio internacional de OIT. Lo que pasa que hay disposiciones del Ministerio de Trabajo que tienen que ver con que no violan, pero buscan de alguna manera salvar ciertas dificultades en el orden legal para proteger el salario del trabajador. ¿Qué dicen acá? ¿Cuántos que hablan? Mirá, no. Sí, está en el campus, está en el campus esto. Ya lo subí. Está subido desde el año pasado. No lo saqué porque estaba bien, así que ahí lo dejé. Así que lean eso. Sí, no sé quién me habló. ¿Alguien me habló? Bueno, lean el apuntecito, si queda alguna duda lo vemos, pero igual lean mucho el apuntecito y la ley de contrato de trabajo los va a ayudar. Y si tienen alguna duda, vayan a los capítulos 23 y 24 y 22 de remuneraciones. Pero si tienen alguna duda, lo volvemos a ver. Ahora bien, nosotros hemos hablado de lo que es el salario del trabajador o la remuneración y todas aquellas cuestiones que andan dando vuelta alrededor de la remuneración para determinar si éstas tenían o no naturaleza salarial. Ahora bien, el salario del trabajador debe ser protegido. Respecto, esa protección del salario la tenemos que ver teniendo en cuenta la protección respecto del mismo trabajador, por supuesto en relación a los acreedores del trabajador, o también en relación a los acreedores del empleador.
Entonces, cuando nosotros hablamos de protección del salario, ya hemos visto determinados artículos que nos hablan de la protección del salario. Por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo establece en el 124, como vimos en la clase pasada, la forma de pago. Es decir, ya la ley establece claramente cómo y en qué circunstancias y de qué manera se le va a pagar al trabajador. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos. Eso está en el 124. El 126 establece el tiempo en que el trabajador va a cobrar la remuneración. Es decir, son todas pautas de orden legal que establecen los distintos requisitos que cada empleador debe cumplir en relación al salario para que el trabajador pueda recibirlo en la forma y tiempo que le corresponde, ¿sí? También la ley ha establecido una mora o intereses moratorios en el pago de la remuneración, es decir, cuando esta no se establece, cuando esta no se paga en tiempo y forma, el empleador también debe, el empleador está constituido en mora ante el incumplimiento de la obligación en término. Además, la Ley de Contrato de Trabajo también establece en su artículo 140 la instrumentación del pago. ¿Qué quiere decir con instrumentación del pago? Que el trabajador deberá contar con su recibo en doble ejemplar, uno para el empleador y otro para el trabajador, en donde estén todos los requisitos establecidos por el 140, ¿sí? O sea, eso es instrumentar el pago, en el sentido de se materializa, por supuesto que se le entrega al trabajador el dinero que le corresponde, se deposita en el banco, se paga con cheque, pero además tiene derecho a su recibo de sueldo, en el que, conforme los requisitos del 140, está claramente establecido el contenido. A ver. Exactamente, sí. Sí, Natalia. Vamos a hablar de eso, de la protección que tiene que ver con la protección del salario. Estamos estableciendo los requisitos o parámetros básicos que establece la ley, pero después vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un salario y tengo acreedores, o sea, la protección del salario respecto de los acreedores del trabajador y la protección del salario respecto de los acreedores del empleador, y ahí nos encontramos con un instituto muy interesante, que es concursos y quiebras. Ahí tenemos el concurso preventivo, tenemos la quiebra, seguramente habrá algunos alumnos que ya han visto esta materia. ¿Alguno vio concursos y quiebras? ¿Nadie la vio? Yo no. ¿Nadie la vio? Sí, No. sí, yo la vi. Bueno, porque siempre hay gente que lo ha visto. Bueno, entonces, cuando hablamos Yo la vi. concretamente... ¿Sí la vieron? Sí, sí. Bien. Cuando hablamos concretamente de concursos y quiebras, ahí vamos a ver qué pasa con el salario del trabajador y la protección del salario del trabajador, ahí sí, frente a los acreedores del empleador. Ahora bien, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo antes, protección del salario, instrumentación del pago, el 140, retenciones, deducciones y compensaciones, y ahí tenemos el 131. Tenemos la 25345, que vendría a, bueno, es la ley de prevención de la evasión fiscal, y ahí tenemos el artículo 80, los certificados de trabajo que deben ser entregados oportunamente al trabajador y que reflejen aportes y contribuciones, que es concretamente el artículo 80, servicios y remuneraciones, que es el formulario PS 6.2, y el certificado emitido por el propio empleador al trabajador, en donde consta el nombre completo del trabajador, su edad, su identificación, su categoría laboral y su remuneración en bruto. Es decir, eso lo prevé la 25345 y el artículo 80 de la LCT. En relación a la protección del salario del trabajador, el artículo 120 concretamente nos habla de la prohibición del embargo del salario del trabajador. Pero lo cierto es
que aunque yo tenga si yo hablo de los embargos, debo hacer conjugar el 120 y el 147 y el decreto 484/87. Esto anótenlo porque está en el compendio de leyes y es importante en este sentido. Si bien es cierto que la ley establece que el salario del trabajador es inembargable, esto no es así, porque el salario del trabajador se puede embargar y es más, en ciertas situaciones el embargo del salario de un trabajador queda al arbitrio del juez cuando se trate de cuestiones de litis expensas, es decir, alimentos. Entonces, hay un decreto que regula esto, es un decreto del Poder Ejecutivo, que es el 484/87, que establece concretamente, ya sea en materia de indemnizaciones laborales como en materia de salario, cuál es el porcentaje que se le puede embargar a un trabajador. En el caso de indemnizaciones que perciba un trabajador, ¿qué le puedo embargar a ese trabajador? Ese es el tema. O hasta dónde le puedo embargar a ese trabajador cuando este trabajador tiene alguna deuda. Acreedores del trabajador, yo debo situarlos para que comprendamos todos en dos categorías. Cuando yo, por ejemplo, trabajador, he comprado algo y he asumido un crédito y no he pagado lo que he comprado, como cualquier persona. Esto no quiere decir que mi acreedor se va a quedar sin cobrar. Lo que pasa es que mi acreedor va a tener que hacer el reclamo pertinente y luego va a tener que hacer un juicio ejecutivo. Y en ese juicio ejecutivo le va a pedir a su señoría que le pague el salario al trabajador porque el trabajador no le paga. Entonces hará una liquidación de la deuda que el trabajador tenga y su señoría, conforme el salario del trabajador, verá qué es lo que embarga o no embarga. Si hablamos de indemnizaciones, vamos a tener siempre en cuenta, ya sea indemnizaciones o remuneración, el salario mínimo vital y móvil. Entonces, si el salario mínimo vital y móvil del trabajador es un monto que no lo supera, entonces se va a tener, a ver, siempre me tengo que fijar porque me olvido. Cuando el monto de la indemnización no supere el doble del salario mínimo vital y móvil, solo se podrá embargar el 10%. Y cuando supere el doble del salario mínimo vital y móvil, se podrá embargar el 20%. Esto es en materia de indemnización. Entonces, por lo general, siempre se embarga el 20% porque la indemnización supera siempre el doble, pero tengámosla en cuenta. Si no supera el doble, el 10%, y si lo supera, el 20%. Esto en materia de indemnización del trabajador. Ahora, en materia de remuneración del trabajador es diferente. Porque lo que sucede es que primero se descuenta el salario mínimo vital y móvil que el trabajador necesita para vivir. Y después de lo que quede, se aplica el embargo. ¿Se entiende lo que dije? Es un tema, cada vez que yo tenía que hacer embargo de los trabajadores con el... No entiendo la diferencia, o sea, no entiendo muy bien. Cuando me indemnizan a mí como trabajador, cuenta eso, y cuando me van a embargar los remuneraciones. Cuando yo soy un trabajador que ha sido despedido y tengo una deuda o algo que se le parezca, bueno, deuda en realidad, y tengo que pagarla y no la pago, el embargo, dice el decreto, va a tener en cuenta si lo que yo he percibido es superior al doble o inferior al doble del salario mínimo vital y móvil. En ese caso, va a ser el 10 o el 20% del monto total de la indemnización, considerando todos los rubros, antigüedad, preaviso, integración, todos los rubros indemnizatorios. Ahora, si yo soy un trabajador que está trabajando y un señor me reclama una deuda que yo no he pagado, entonces lo que dice el decreto es que primero se va
se va a descontar del sueldo del trabajador el salario mínimo vital y móvil. Y después, de lo que quede, se va a aplicar el porcentaje que corresponda al embargo. ¿Se entendió? Yo te hago una consulta, y Sí, si el doctor. sueldo no Gracias. o sea, y si el sueldo es justamente el mínimo vital y móvil, ¿no pueden No sé. aplicar un embargo? Y no se podría embargar. Ahí sería una cuestión complicada, no se podría embargar. A ver, la ley dice que es inembargable, el 120 dice que es inembargable y la 23.020, no me acuerdo si es la 23.720 o hay una ley también que establece que el salario es inembargable. La realidad es que no es así. El salario del trabajador se puede embargar. Un trabajador que tiene deudas se puede embargar. Lo que pasa es que el porcentaje va a estar en estricta relación con lo que establece este decreto, con la única excepción de si se tratara de litis expensas. En ese caso, cuando se trata de una cuota de alimentos o cuando se trata de deuda alimentaria atrasada, el juez va a tener que, por supuesto que si yo quiero reclamarle a un padre el alimento, yo primero tengo que demostrar cuál es el caudal alimentario de esta persona, es decir, cuánto dinero le ingresa a él. Si es un trabajador, lo primero que yo voy a hacer es acompañar los últimos 12 recibos de sueldo, ¿sí? Entonces, si lo que estoy reclamando es incumplimiento de la cuota alimentaria y el tipo me gana 100.000 pesos por mes y yo tengo 2 hijos, el juez sí o sí va a decidir el 20 o el 25%, atendiendo además a muchas otras circunstancias, y se va a embargar el 20 o el 25% de ese trabajador, porque evidentemente no cabe duda que ha superado, por más que yo en definitiva de ese salario saque el salario mínimo vital y móvil, del resto hago la cuenta y le saco el 25%, ¿sí? Ahora, si su salario es, por ejemplo, de 40.000 pesos, evidentemente tengo que sacar el salario mínimo vital y móvil y del resto, 17 o 18 lucas, voy a embargar el porcentaje que el juez estime pertinente teniendo en cuenta a los hijos. Porque esa es una excepción, el tema de los hijos es una excepción. No le voy a sacar al padre todo porque el tipo tiene derecho a su digna subsistencia. Pero en materia de alimentos, el juez tiene a su arbitrio la facultad de decidir. ¿Se entendió? Y después el juez va a ordenar el embargo y ese embargo va a ir directamente al empleador, quien tiene que asumir la obligación de mes a mes restar del salario del trabajador lo que ha ordenado el juez mediante oficio. Y depositarlo en una cuenta de alimentos abierta a la orden de su señoría y de la cual después la alimentante va a tener que retirar los fondos mensualmente. También podría el juez ordenar que directamente lo depositara en la cuenta de la madre del alimentante, obviamente, del alimentado, perdón, y después, todos los meses, acreditara convenientemente en el expediente haber recibido la cuota. Pero es el empleador el que va a retener del salario del trabajador el embargo ordenado por su señoría. Si es por una deuda del trabajador, lo va a hacer conforme establece el decreto. Si es por un tema de alimentos, va a tener en cuenta la situación que se plantea, los hijos, las necesidades de los hijos y el salario del trabajador, obviamente siempre lo va a tener en cuenta, porque tampoco puedo cometer un abuso respecto de los ingresos del trabajador, pero prima el derecho de familia y prima la necesidad de los alimentados, o sea, de los hijos, sobre todo cuando son menores de edad e incluso cuando son discapacitados, mucho más todavía. ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Qué me dice acá Natalia? ¿Y ese porcentaje después de descontar el salario mínimo vital y móvil, cuál es? Bueno, en el caso de la remuneración del trabajador, dependerá de la remuneración que tenga el trabajador para establecer el porcentaje. Ahí son los jueces los que en definitiva van a... Lo que pasa es que en un ejecutivo hay que tener en cuenta qué tipo de ejecutivo es, cuál es el salario del trabajador, cuál es la deuda que tiene. A veces los embargos son muy grandes y a veces no tanto. Y todo depende también de la situación, del expediente de que se trate. En alimentos, los embargos son importantes, pero bueno, más allá de ser importantes, hasta que uno los consigue, hasta que el juez los ordena, hasta que el empleador
lo tiene a su mano, hasta que se notifica, hasta que lo cumple. Y además, en materia de embargos, siempre se tiene que tener en cuenta todo lo que se debía desde el comienzo que se reclamó. O sea, el tipo puede deber 1 año, 2 años, 3 años. Entonces hay que hacer, y les digo que a veces son durísimos. Y a veces, aunque no hay embargos, porque el tipo a lo mejor no labura, bueno, se va contra las propiedades, se puede pedir medidas de inhibición, es complicado, cuando se trata siempre de litis expensas. Y si no hay litis expensas, por ahí podrá ser un poco más adecuado el embargo, pero muchas veces no hay salario y entonces tengo que clavar una inhibición. Dicho así bien grosero, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entendió un poco o no se entendió? Porque hay tanto para decir. Sí, se entendió. Entonces lo que tienen que recordar es este decreto, porque este decreto es el que indica en definitiva cuánto se debe, cuánto se puede y de qué forma se puede embargar. Porque hasta les quiero decir, porque a veces uno dice, no, porque no se puede embargar el salario, porque no se pueden embargar los saberes de los jubilados. Eso no es cierto, sí se puede embargar, sí se puede embargar. ¿Por qué? Porque ha habido juicios laborales en que han embargado haberes de los jubilados. Profe, hay una empresa que vende electrodomésticos por cuotas chiquitas que si no pagas te embargan el sueldo. Ay, es terrible, es terrible. Yo me acuerdo hace un par de años atrás. Era Ribeiro. Yo me acuerdo en un lugar donde yo en un momento de mi vida trabajé en una constructora y nos llegaban como unas mini cartas, documentos de Ribeiro de que los empleados no pagaban las cuotas. Pero eso yo lo vi, me acuerdo, en un tribunal de Moreno, un tribunal laboral de Moreno hace muchos años. No me acuerdo por qué motivo fui con otro abogado. La cantidad de expedientes que había de trabajadores que no pagaban sus cuotas y además la cantidad de estafa a trabajadores en relación terrible. Terrible. Aparte lo que terminaban pagando por cada cosa, terrible, era como por comprar una plancha o por comprar un electrodoméstico, terrible. A mi cuñada me acuerdo que le vendieron un televisor que creo que valía más o menos, no sé, 20, lo pagó 60, como en 3 años y todavía lo sigue pagando igual. No, una vergüenza, Pero bueno. Porque te engañan diciéndote, 12 cuotas de, no sé, 2.000, o 18 cuotas de 1.000, o, no sé, 36 cuotas de 500, entonces, bueno, uno elige la cuota que puede pagar y como que uno cuando no sabe mucho... Bueno, eso tiene claro, eso es un abuso, pero ojo ahora, yo me acuerdo en aquella época era terrible, ya hace muchos años de esto, pero ojo ahora, ojo porque el contrato de adhesión ya no es lo mismo, ahora estamos hablando de contrato de consumo, ahora hay una constitucionalización de lo que es los derechos del consumidor, entonces ahora la cosa cambió, cambió bastante, porque ahora, por supuesto que el trabajador, incluso tenemos algo, bueno, que no me voy a explayar porque no es el tema que les doy a ustedes, pero nosotros estudiamos mucho los contratos de consumo, el derecho civil hoy, y lo que son las llamadas cláusulas abusivas o leoninas, que hoy están dejando sin efecto el contrato. Así que bueno, pero eso es materia de derecho de defensa al consumidor. Bueno, voy a plantear el tema. Nada más que lo voy a plantear, después lo seguimos el viernes porque quiero que hagamos la revisión del examen. Voy a plantear el tema en relación a la protección del salario del trabajador con respecto a los acreedores del empleador. Y ahí es donde tenemos los llamados procesos concursales, que tenemos el concurso preventivo, que pura y exclusivamente lo pide el deudor, o tenemos la quiebra, en donde tenemos la petición, ya sea por parte del deudor o por parte del acreedor. El concurso, como ustedes saben, tiene por objeto para el empresario o para el empleador, en este caso puntual del derecho del trabajo, sanear su patrimonio
mediante lo que se denomina un acuerdo que se homologa, el llamado acuerdo preventivo que se homologa, y si se cumple cierra el concurso, y si no se cumple estaríamos yendo a lo que se denomina una quiebra indirecta. Obviamente que cuando el empleador presenta su concurso preventivo, que lo hace conjuntamente con un abogado, tiene una serie de requisitos establecidos en la ley, entre los cuales, y a los que a nosotros nos interesa, más allá de mostrarle a su señoría cuando hace la presentación de concurso preventivo que encuadra dentro de los parámetros de la ley, que es un deudor, que se están dando los llamados hechos reveladores del estado de cesación de pagos, que hay determinados hechos que indican que el empleador no puede cumplir con sus pagos y por lo tanto esto lo lleva a la presentación del concurso. Tiene que presentar sus 3 últimos balances, tiene que presentar su nómina de acreedores, tiene que presentar, y esto es lo que más nos importa a nosotros, su nómina de trabajadores. Y los trabajadores entonces se van a convertir en este concurso preventivo, se van a convertir en acreedores de su empleador. El tema es que estos acreedores que el deudor tiene, que el deudor o el empresario o empleador, llámelo como ustedes quieran, tiene, estos acreedores, hay algunos que son acreedores privilegiados y hay otros que son acreedores comunes o quirografarios. Los acreedores pueden ser especiales o pueden ser generales, dependiendo del asiento de su privilegio. Pero los trabajadores son acreedores privilegiados con privilegio especial y general. El privilegio especial, por ejemplo, un acreedor con un privilegio especial dentro de un concurso o de una quiebra es, por ejemplo, un acreedor hipotecario o un acreedor prendario. Quiere decir entonces que realizada la verificación de créditos en su momento y oportunamente y en la etapa procesal oportuna, que es el periodo de exclusividad, cuando ellos verifican sus créditos, los que verifican sus créditos, por ejemplo, en el caso de un hipotecario o en el caso de un prendario, van a poder cobrarse, van a tener el privilegio de poder cobrarse cuando se realicen esos bienes, ¿sí? Los acreedores comunes, o los llamados también quirografarios, son los acreedores, por ejemplo, en un concurso podríamos llamar así a los proveedores. Estos no tienen ningún privilegio, es decir, que van a la cola, por así decirlo. En cambio, el trabajador tiene un privilegio especial y un privilegio general, y lo que la ley ha denominado en llamar también derecho al pronto pago. Y eso es, en definitiva, lo que vamos a estudiar. Esta es una breve introducción. Ese es el privilegio que tienen los trabajadores y también vamos a estudiar la renuncia o no renuncia que pueden hacer los trabajadores a ese privilegio para transformarse en quirografarios laborales, ¿sí? Entonces vamos a estudiar justamente eso, qué significa el derecho al pronto pago y cuál es la situación de los trabajadores en el concurso preventivo y también en la quiebra. Incluso todo el tema de la quiebra también lo vemos cuando vemos las causales de extinción del contrato de trabajo. Bueno, esto les dejo el tema presentado, después el viernes lo vamos a ver más claramente, y en relación a la protección respecto de los acreedores propios del trabajador, tengan en cuenta los artículos mencionados y todo lo que tiene que ver con el embargo del salario. Pues la clase que viene terminamos con todo lo que son los privilegios de los trabajadores frente a los acreedores del empleador. ¿Estamos de acuerdo? Si no están de acuerdo, me dicen. Bueno, yo quiero ver ahora si puedo ver voy a buscar el parcial está en la carpeta, que es acá, a ver si lo podemos ver. Estamos acá. Oh. Lo voy a buscar.
A ver si lo puedo, no lo puedo ver. Profesora, ¿quiere que comparta mi examen del modelo 1? Si quiere, no me molesta. Me da un cachito porque yo los tenía, los tengo corregidos y quería que los vieran. Ah, ok. Y entonces, pero no entiendo por qué no los puedo mostrar. Porque ¿lo ven? Yo no. ¿No lo ven? No, Ahí. Ahí está pasando. cargando. Ahí está cargando. ¿Lo ven? Está cargando todavía. aparece cargando, sí. Caramba. Ahí está. Ahora sí lo veo. Yo. ¿Todos lo ven? Contesten porque tengo la Sí, ahora pantalla. sí. Bueno, Ahí, ahí. listo. ¿Lo ven? Sí, sí, ahí se ve perfecto. Sí, se ve. Yo lo tengo a ustedes acá, pero bueno, bien. A ver, se podrá, vamos a ver si se puede correr. Bien, perfecto. Bueno, yo voy a ir diciendo cada una de las preguntas y ustedes, bueno, lo van a ver en sus respectivos exámenes. ¿Sí? Ante cualquier duda, por favor, hablan. Bueno, la enumeración de fuentes de la regulación del contrato y la relación individual de trabajo que se menciona en la ley 2744 es meramente enunciativa, taxativa, ninguna de las dos. Meramente enunciativa. ¿Alguna duda? No. Quiero decirles que hay gente que me puso taxativa y que hay gente que me puso ninguna de las dos. Bueno, indiquen las siguientes 4 respuestas listadas a continuación, la que enumera 4 principios del derecho individual de trabajo. Ajenidad en los riesgos, gratuidad, continuidad y protectorio. O sea, la correcta era la C. ¿Alguna duda? El que tenga dudas me lo dice, ¿eh? Bueno, no hay duda. La ley de contrato de trabajo regirá lo relativo a los derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él. Esta pregunta número 4, señores, es falsa. Y al alumno que colocó verdadero y dijo verdadero en tanto y en cuanto se celebre en el país, es una pregunta mal contestada. Porque la pregunta tiene un enunciado y ese enunciado ustedes me tienen que decir si es verdadero o falso. Y el enunciado es falso, entonces esa es la respuesta correcta. Porque sí, es cierto, lo que le falta a ese enunciado es justamente que la ley de contrato de trabajo va a regir lo relativo a los derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en tanto y en cuanto se ejecute en esta. ¿Alguna duda? Ay, esa era mi duda de por qué estaba mal. Estaba mal por eso. Yo también, yo tenía dudas porque, bueno, yo también puse falso. Pero hay alguien que puso verdadero y lo explicó. No, perdón, yo puse verdadero, yo pensé que era verdadero porque, o sea, no me di cuenta que faltaba esa partecita. Claro, pero hubo una alumna concreta que me puso verdadero en tanto y en cuanto se celebre en el país. Está bien, se nota que la alumna sabía, pero la pregunta debe ser contestada con el enunciado que está, porque yo no pedí que se justifique ni lo falso y lo verdadero, ¿sí? Entonces hay que respetar la consigna del examen. Pero la alumna sabía, entonces verdadero en cuanto se ejecute en el territorio. Perfecto, está bien, pero no era esa la consigna del examen. Bien, vamos a la 5. El artículo 14 bis indica uno de los principios del derecho individual del trabajo. Indique cuál. Sin lugar a dudas, el principio protectorio. Sin lugar a dudas. ¿Alguna duda? No hay duda. Bueno,
En el supuesto que dos normas jurídicas sean igualmente aplicables a una misma situación jurídica, debe elegirse ¿cuál? La norma más favorable para el trabajador, comparado cada uno de los institutos del derecho del trabajo. Esa es la correcta. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando hablábamos de este tema y yo les dije, si yo soy una trabajadora de un comercio, yo tengo 12 días de licencia matrimonial y no 10 como dice la LCT. Entonces, comparada por institutos, no la que resulte globalmente más favorable, ni la de fecha más reciente, ni la de mayor jerarquía normativa. Sobre todo cuando nuestro derecho del trabajo tiene como premisa siempre la norma más favorable para el trabajador. ¿Alguna duda? Bueno, cada pregunta hago un minuto de silencio y ustedes después dirán. Igual quiero decirles y reiterarles que los exámenes están bien. Hago este repaso para que ustedes sepan en qué se han equivocado y para que, bueno, para que podamos reforzar los conocimientos, nada más. La regla indubio pro operario previsto en el 9 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en caso de duda debe resolverse a favor del trabajador. ¿A qué duda se refiere? A la duda sobre el acaecimiento de los hechos o la aplicación de normas legales o convencionales. Acuérdense que cuando vimos el 9, dijimos que no son solamente los hechos, sino el derecho. Y les hice el comentario de lo que dice el doctor Massa, cuando este artículo se reformó, que él dice siempre, tengamos en cuenta que la duda debe ser razonable, pero recae en ambas cosas, en los hechos y en el derecho. Bueno, seguimos. Bien, el ius variandi. ¿Cuándo se considera que el cambio relativo a la forma y modalidad de la prestación de trabajo dispuesto unilateralmente por el empleador es razonable? Cuando el cambio es funcional, atento a las necesidades de la empresa. Nada más. El deber de concurrencia refiere a la obligación del trabajador de no ejercer negociaciones por cuenta propia que afecten los intereses del empleador. Eso es falso. ¿Por qué? Porque no es el deber de concurrencia, es el deber de no concurrencia. Mucha gente lo pone verdadero. ¿Pero por qué? Porque no leen lo que no leen o no se detienen un poquitito a pensar, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Cómo se aplica y ha de entenderse el principio de igual remuneración por igual tarea contenido en el 14 bis de la Constitución Nacional respecto del trabajador dependiente? Que el empleador debe brindar igual trato a todos sus dependientes, en igualdad de circunstancias, absteniéndose de practicar discriminaciones arbitrarias. Mucha gente me puso que todos los trabajadores de la misma categoría y función deben cobrar lo mismo. ¿Y eso por qué estaría mal? Porque yo puse la B y no entiendo por qué está mal. Sí, me o sea, acuerdo. entiendo que también puede ir la Me A, acuerdo pero que pusiste esa, porque de algunos compañeros que conozco los nombres, me acuerdo. Porque la realidad es que lo que debe tenerse en cuenta es que no hay que practicar discriminaciones arbitrarias, porque acuérdense, y eso lo había puesto en el otro examen, puse algo respecto de esto que tenían que contestar, en el sentido de que yo le tengo que pagar a todos los trabajadores lo mismo, pero puedo pagar algo más en función de la contracción que estos trabajadores tengan a su trabajo o a su desempeño, sin afectar a los demás, porque no es una discriminación arbitraria. Es importante esto. Entonces, esto es una cuestión de pensar y de analizar, nada más. Claro, no yo es mucho pensé que la A era de lo otro, de los principios. El principio de la no discriminación y no sé qué, yo pensé que eso correspondía a ese principio y que la B correspondía, pero evidentemente me confundí ahí con eso. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan y analizan, ahora con más tranquilidad o cuando después se pongan a estudiar, todas podrían estar bien. Sí, yo pensé eso. Por eso no sabía cuál fue. Piénsenlo. Pero la realidad es que nosotros debemos tener en cuenta esta cuestión del empleador, absteniéndose de practicar discriminaciones arbitrarias. Es decir, la 1 engloba la respuesta en forma más completa.
Pero aparte, no, bueno, yo tuve en cuenta como que hablaba de la remuneración, por eso puse la B porque era como más específico de la remuneración. No escuché lo que dijiste, no entendí, no se escuchaba, no lo escuché bien. Que yo me puse también lo que es igual trato, igual remuneración, porque como hablaba concretamente de remuneración, porque también para mí podría haber sido cualquiera de los tres, pero como hablaba específicamente de remuneración, puse esa respuesta. Y bueno, eso es lo que ustedes dirían capcioso. La realidad, la primera engloba bien lo que es igual remuneración por igual tarea. Sí, porque aparte estuvimos hablando una clase de la discriminación, o sea, de que había discriminación en los puestos y que teníamos que analizar la misma categoría por... o sea, la respuesta que yo elijo como correcta cuando hago las preguntas es un poco siempre englobando todo lo que hemos estudiado y la importancia de tener en cuenta los principios del derecho del trabajo. Bueno, acá dice, la llamada estabilidad impropia de la relación laboral del trabajador dependiente del sector privado es aquella que admite el despido incausado, pero fija un régimen indemnizatorio con el fin de reparar el daño ocasionado. Esta era verdadera a todas luces y es absolutamente fácil, no había ningún problema. En el 12, ¿qué tema era el 2? No, el 1. No, el 1. Ah, el 1, porque en el 12 es donde había repetido la pregunta número 2. Bueno, ¿qué quiere decir el contrato de trabajo is intuite persona o contrato de trabajo de carácter personal? Esta, la verdad que casi todos la respondieron bien, porque tenía que ver que las obligaciones del trabajador que se deriven de su contrato de trabajo solo pueden ser cumplidas por él mismo, y si fuera reemplazada esta última relación sería en base a un vínculo contractual distinto. Bien. El contrato de aprendizaje está destinado a quienes necesitan capacitación en una determinada área o actividad donde interviene una empresa o institución percibiendo el aprendiz una retribución estima. Eso era beca. Eso era más parecido a beca. Esto es una cosa, como le podría decir, un invento. ¿No? Sí, pero cuando lo leí me pareció esto no tiene nada que ver con aprendizaje, porque el contrato de aprendizaje es un contrato de trabajo, el trabajador percibe una remuneración y trabaja, está bien, aprende, pero trabaja, y no interviene ninguna institución educativa en sí. Es una mezcla para que ustedes me digan si es verdadero o falso. Sí. Es como el otro día cuando un alumno contestó, la jurisprudencia, le pregunto, ¿la jurisprudencia puede ser tenida en cuenta o cómo es tenida en cuenta o se tiene en cuenta para resolver conflictos? Y no tiene mejor idea de decirme, bueno, más o menos. ¿Qué se entiende? ¿Qué se entiende por más o menos? ¿O se aplica o no se aplica lo que se pregunta? Bueno, ¿qué diferencia hay entre un contrato de trabajo por temporada típico y uno atípico? Esta la contestaron todos bien, quiere decir que lo entendieron. Que el típico se refiere a actividades estacionales, en tanto que el atípico se refiere a actividades que están vigentes todo el año, pero que sufren un incremento en determinadas épocas, pero en ambos casos el contrato es por tiempo indeterminado y de prestaciones discontinuas. Esto todos lo contestaron bien. Esta otra no, pero no entiendo por qué, porque lo decía el artículo. Y les puse, según el artículo 29 de la LST, de quienes se consideran empleados los trabajadores contratados por terceros para ser proporcionados a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. Esto lo dice el artículo. Así que no puede haber dudas acá. Las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo se aplican a todos los trabajadores dependientes o que trabajen por cuenta ajena. Esto es falso. Por el todo, ¿no? Porque no todos los trabajadores del sector privado se manejan con la Ley de Contrato de Trabajo. Agrarios, trabajadores del servicio doméstico. Y eso que lo leí después de terminar y después cuando lo entregué y no me di cuenta que estaba mal, me acabo de dar cuenta del todo. No importa, pero vos Sofía tenés buena nota, está bien, tu examen estuvo bien. Sí, ¿Cuál es el tema? Tu examen tiene pocos errores, pero claro, como descuenta el negativo del positivo, ahí, bueno, baja un poquito, pero las empresas de servicios eventuales solo podrán asignar trabajadores a las empresas usuarias según el decreto,
cuando los requerimientos de estas últimas tengan por causa exclusiva. La correcta es la D, lo dice el decreto, no lo dice la profesora, el decreto lo dice. Si ustedes lo leen, lo van a encontrar. ¿Está? 18. El contrato de pasantía es una modalidad de contratación no laboral. Eso es absolutamente verdadero. ¿Hubo alguna duda? El 19 indique todos los requisitos formales que debe cumplir el trabajador que requiera percibir las multas fijadas en la Ley Nacional de Empleo por la falta total de registración de su relación laboral o errónea registración de su fecha de ingreso o su remuneración, según lo establecido en la misma ley. Es la última, porque fíjense, ahora cuando estudien, analicen o revisen, son 3 las preguntas, son 3 las opciones. Las 2 primeras están incompletas. Dicen lo mismo que la tercera, pero la tercera completa todos los requisitos. Sí, yo puse la tercera, pero porque era la que más requisitos tenía, pero me dio duda porque decía corregir la defectuosa registración y en ningún momento en esa respuesta tomaba en consideración que podía no estar registrado. Entonces dije, capaz que tampoco es, pero puse esa. No, estaba bien, es la última, es la última. Uno dice, a ver, como uno no les quería poner tampoco todo, pongo corregir defectuosa registración, porque estas son preguntas que uno hace o que uno podría hacer en un examen. Pero lo importante que había que rescatar de esta pregunta eran los requisitos. Y ahí es donde ustedes tenían que tener todos los requisitos completos que exige la Ley Nacional de Empleo. ¿Pero por qué? Porque es muy importante. Porque esta norma es de rigorismo formal. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno no cumple con los requisitos establecidos, si uno no manda el telegrama a la FIP, si uno no detalla los requisitos que la ley establece y demás, uno pierde la posibilidad de cobrar esa multa. Por eso es tan importante. Hay que hacerlo de esa manera. Por ejemplo, yo no puedo reclamar hoy al trabajador, al empleador, por ejemplo, y no mandar en el término de 24 horas el telegrama a la FIP. Si lo mandé 48 horas después, perdí la posibilidad de cobrar la multa. Yo no le conté a ustedes, porque siempre lo cuento, porque nunca me lo olvidé, que en un juicio que yo hice contra River, perdimos la posibilidad de cobrar la multa porque el trabajador mandó el telegrama 48 horas después, y como es de estricto rigorismo formal, perdés la posibilidad de cobrar la multa. ¿Me entendieron? Por eso es importante que ustedes conozcan exactamente cuáles son los requisitos que la ley establece, más allá de si es falta de registración o defectuosa registración en relación a la remuneración o a la fecha de ingreso. Bueno, la 20 falsa, porque dice el contrato de trabajo se encuentra correctamente registrado conforme a la Ley Nacional de Empleo cuando el trabajador se le extiende el duplicado de su recibo de haberes acorde a las constancias que surcan de los registros laborales y se le entrega. No, eso es falso totalmente. Eso no dice la Ley Nacional de Empleo. La Ley Nacional de Empleo habla del alta temprana. Bueno, el 31. ¿Qué requisitos requiere el artículo 31 para que se configure la responsabilidad solidaria de un conjunto económico? Lo dice el artículo. Que existan empresas que estén bajo la dirección, control o administración de otras relacionadas de modo permanente y que hayan realizado maniobras fraudulentas o conducta temeraria. Bueno, según lo dispuesto en la LST, si un trabajador fue contratado bajo el periodo de prueba y contrae una enfermedad inculpable, tiene derecho a las prestaciones establecidas para ese fin en la LST. Lo vimos en la clase antes. Sí, pero solamente durante el lapso que dure el periodo de prueba. El 23, el que lo puso verdadero es porque no lo leyó. La sola existencia de la acreditación de servicios por parte de una persona física a favor de otra no es insuficiente para presumir la existencia de un contrato de trabajo. Estuve 2 horas leyendo no es insuficiente y no entendía cómo tomarlo. Igual Bueno, vamos a la 24. ¿A qué principio de nuestra materia se refiere la LST cuando indica que habría contrato de trabajo cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a prestar tareas a favor de otra y bajo su dependencia mediante el pago de una remuneración? Principio de supremacía de la realidad. Y la que me preocupó un poco, la del 25, el orden público laboral es un conjunto de normas imperativas
que constituyen un piso mínimo inderogable que se impone a la voluntad de las partes en tanto éstas no establezcan condiciones más favorables al trabajador. Esto es verdadero, esto es el orden público laboral. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, ese es el tema 1. Si algún alumno tiene que ir a otra clase o se tiene que ir, váyanse porque ya son las 7 menos 10. Y si hay gente que quiere quedarse por el tema 2, pongo el tema 2. Bueno, no, yo le digo, el que se quiera quedar, a ver. ¿Lo ven? Yo por ahora no. Ahí está cargando. Bueno, hoy no doy más. Avísenme cuando lo ven, ¿eh? Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Bueno. Sí, sí. Bueno. Bien. Bueno, en el derecho individual del trabajo, además de la escala jerárquica normativa establecida en la Constitución Nacional, debe tenerse en cuenta la regla de la aplicación de la norma más favorable, el principio protectorio y ninguna de las dos opciones anteriores. La correcta es la 1. ¿Estamos? Si tienen algo que decir, el que esté me lo dice, porque todos nos equivocamos, ¿eh? Yo también me puedo equivocar, más con tantos exámenes. El principio de primacía de la realidad se encuentra consagrado en el 14 de la LST y establece que será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. Este es el 14 de la LST. ¿Cuál es el objeto del contrato de trabajo? Yo les pregunté en esta pregunta cuál es el objeto del contrato de trabajo, no respecto de lo que la LST decía, sino cuáles ustedes consideraban como objeto del contrato de trabajo, y entonces la correcta es esta: toda actividad lícita que se preste a favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. Porque la actividad productiva y creadora del hombre es el concepto de trabajo del artículo 4 y la prestación de una actividad personal infungible es concretamente lo que dice la ley respecto del objeto, pero en forma incompleta. Bien, ¿cuáles son los deberes esenciales de las partes en el contrato de trabajo que hacen a su esencia y constituyen el núcleo del contrato? Poner la capacidad de trabajo a disposición del empleador por parte del trabajador y pagar el salario y dar tarea por parte del empleador. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice: ¿cómo expresa el artículo 14 bis de la Constitución Nacional el derecho a la estabilidad relativa? Protección contra el despido arbitrario. Esta es una pregunta que hago siempre y hoy todavía encuentro alumnos que cuando hago esta pregunta me señalan como correcto estabilidad del empleado público. No sé por qué, porque la realidad es que es la esencia. 14 bis habla de la protección contra el despido arbitrario cuando habla de la estabilidad relativa o de lo que es la estabilidad impropia del trabajador dependiente del sector privado. Se me traba la lengua ya, ¿eh? ¿Cuál es la regla en materia de duración del contrato de trabajo? Indeterminación en el plazo. ¿Cuándo existe contrato de trabajo de equipo según lo establecido en la LST? La correcta es la B. Entiendo que la mayoría la contestó bien, por lo tanto entiendo que también
entendieron eso, ¿no? Cuando la contratación se realiza entre el empleador y un grupo de trabajadores contratados por aquel en conjunto a través del delegado de equipo para la ejecución de una tarea en común. La 8, lo correcto es lo verdadero. ¿La van leyendo ustedes también? Puede ser, porque si tengo que leerlo todo ya me duele la garganta. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí. Y bueno, porque les digo lean y no... Yo leo si quiere, yo les leo. Esperá que estoy viendo los que están. Bueno, según lo prescrito en la LST, conforme lo estudiado, ¿quién puede ser considerado socio empleado? La correcta es la letra A. La persona que integrando una sociedad presta esta su actividad en forma personal y habitual con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan. ¿Sí? Profesora, ¿quiere que lo lea en voz alta? A ver, espera. Bueno, a ver, léete la 10, a ver. No, léeme la respuesta, yo me leo la pregunta, a ver si me ayudas un poco. Sofía, sos, ¿no? Sí. Según la LST, el empleador tiene el deber de diligencia. ¿A qué se refiere? Lee la respuesta correcta. Perdón. Obligación del empleador de observar sus obligaciones que resulten de la LST, estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo y de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le otorguen. Esa la mayoría la hizo bien. Por eso, al tema 1 le pregunté el deber de concurrencia, que no es de concurrencia sino de no concurrencia, y a este el deber de diligencia. ¿Cuáles son las consecuencias de un contrato de trabajo de objeto prohibido? Acá me clavé los puñales porque me equivoqué y la repetí 2 veces. A ver, léete la respuesta correcta, Sofía, que es la B. Dale, que no afecta el derecho del trabajador a percibir las remuneraciones o indemnizaciones que se deriven de la extinción por tal causa. Bien, y el principio de agilidad en los riesgos implica que el trabajador deba mantenerse indemne de todo perjuicio personal y patrimonial causado por la empresa. Eso es verdadero a todas luces, aunque hay gente que lo puso falso, ¿no? Pero bueno, a veces uno, no sé. Según se puede desprender de lo dispuesto en la LST, ¿qué consecuencias tendría para el empleador celebrar un contrato de trabajo bajo una modalidad determinada pero sin cumplir con el requisito de forma establecido por ley? Que el contrato subsista pero por tiempo indeterminado, perdiendo entonces la posibilidad de oponer la modalidad. Otra que podría haber estado correcta es que se aplique la presunción a favor de las afirmaciones del trabajador, pero no es lo que claramente dice la LST. ¿A qué clase de contrato se los puede celebrar bajo el periodo de prueba? La correcta es la B. A ver, Sofía, léelo. Dice: a los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, salvo el contrato de trabajo de temporada, contratos de trabajo de duración determinada y eventual. Eso lo dijimos la clase antes del parcial. No se puede aplicar a cualquier contrato de trabajo por tiempo indeterminado, porque no se lo puedo aplicar al de temporada, que es contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Y tampoco se lo puedo aplicar al eventual. Eso lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? Bueno, la 15 se repitió con la 11, así que ya está. La 16 es falsa, porque dice: las medidas disciplinarias que podrá aplicar el empleador ante los incumplimientos del trabajador dependiente podrán alcanzar modificaciones en su contrato de trabajo. Eso es falso. Eso es falso total. Bueno, ¿cuándo se considera que el trato diferenciado que realice el empleador respecto de uno o más trabajadores no afecta el principio de igual remuneración por igual tarea, que es más o menos la contrapartida de la que le pregunté al tema 1? Léete la B. Cuando el trato diferenciado responde a principios de bien común, como el que se sustente en mayor laboriosidad o contracción a las tareas por parte del trabajador. Exacto. Esa es la correcta, que tiene que ver con que el empleador no cometa discriminaciones que puedan ser arbitrarias, ¿no? Bueno, el contrato de aprendizaje tiene un mínimo de 3 meses y un plazo máximo de 1 año. Se celebra por escrito entre el empleador y un joven de 16 a 28 años de edad, quien percibe por su tarea una remuneración. Eso es verdadero. Los menores emancipados por matrimonio gozan de plena capacidad. Es verdadero. Y abajo
En la 20, ¿cuándo comienzan todas las obligaciones laborales y de la seguridad social en el contrato de trabajo? Con la efectiva prestación de servicios por parte del trabajador. Eso lo dijimos muchas veces también. Bueno, en la 21 lo dijimos también en la última clase. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo de prueba, el que se computará como tiempo de servicio a todos los efectos laborales y de la seguridad social. Eso es verdadero. El 22, ¿qué relación existe entre el contrato de trabajo y la relación de trabajo? Eso lo dice el 21 y 22 de la LST, y también se ve reflejado en el 23 y en el 24. La relación de trabajo hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Bueno. La modalidad de contrato de trabajo eventual podrá utilizarse para cubrir puestos en el caso de suplencia de trabajadores suspendidos o despedidos por falta o disminución de trabajo. Eso es falso. Bueno. ¿Quiere que lea la 24? Que es la sí, lee la Sofía porque no puedo más. A ver. Y la 25 ya la repetí, fue una que se repitió. A ver, Sofía, léeme la 24 y ya terminamos con la revisión. Dale. Según la LST, ¿qué derecho y qué obligación tiene el empleador respecto del invento que realicen sus trabajadores, valiéndose de herramientas de la empresa y que no sean consecuencia de su trabajo en relación de dependencia? La correcta es la A, que dice derecho de preferencia en igualdad de condiciones respecto de terceros para que el trabajador le ceda el invento y la obligación de guardar secreto. Esa es la que corresponde, porque respetar los derechos morales del inventor fue un invento mío. Bueno, esos fueron los dos exámenes y esas fueron las correcciones. Desde mi punto de vista, les vuelvo a reiterar, los exámenes estuvieron bien. Hay alumnos, siempre yo estiro un poquito. Ustedes saben que la Facultad de Ciencias Económicas dice que 3,99 no es 4 sino 3, pero yo lo estiré un poquito. Y entonces algunos 80 o 80 y pico llegaron al 4 o a veces llegaban al 7. Pero lamentablemente hubo alumnos que, bueno, que por ejemplo tenían varios errores que no me permitió poder ayudarlos. Entonces, bueno, van a ir a recuperatorio, no son muchos. Va a ir cualquiera que quiera hacerme alguna pregunta o algo, me la hace. Vamos a hacer un examen teórico de 3 o 4 preguntitas, bien gruesas y nada más. ¿Alguien que quiera decirme algo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si vio lo de la resolución. Bueno, no sé, un profesor el que tuve yo estaba hablando de la resolución en cuanto a lo que sacaron de la promoción. Yo me saco un 5 en este parcial. Yo quiero saber si yo tengo que recuperar o no, porque viste que supuestamente ahora solo se promociona con 7 y 7. No sé si usted se va a manejar con eso o no. Yo entiendo que, o sea, siempre se promocionó con 7, Martina. Esto se mantiene. Lo que pasa es que el tema es que vos tendrías que, vos siempre podés recuperar si querés. Vamos a hacer trabajos prácticos también, y si vos en tu examen te sacás un 8 y tenés una presencia y un trabajo práctico bien, o bueno, nosotros en nuestra comisión siempre promocionamos al alumno o lo regularizamos, eso no. Yo entiendo que el que tiene que recuperar es el que tiene menos de 4, y si alguien quiere recuperar nota, como en el caso tuyo, si vos querés recuperar nota, lo podés hacer, no tenés ningún problema. Si vos querés decir, mire profesora, yo quisiera subir un poquito mi nota, haces el recuperatorio, y si en el recuperatorio te sacas un 7, te queda el 7. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, claro, yo preguntaba porque, bueno, el profesor que yo le comento dijo que, por ejemplo, si nosotros sacamos un 5 en el primer parcial que vamos a tener ahora y después te sacas, por ejemplo, un 9, ahí te daría el 14 y bueno, y dio 2, 7 y con eso promocionaría. Pero en su caso dijo que por lo que él entiende que no, que por ejemplo si yo me saco una muy buena nota en el segundo y en el primero tengo un 5, voy a tener que recuperar para ver si llego al 7, por más que haya aprobado o no el primero. Pensé que usted iba a ser igual, pero ya entendí. Pero ¿y eso por qué lo dice? ¿Eso es una nueva disposición? Sí, lo que pasa es que antes era promediable, se promediaban los dos valores, ahora solamente es promocionable, es decir, necesitas 7 o más en ambos parciales para poder promocionar la materia. Antes esas notas se promediaban, ahora no.
Entonces esa es la duda. Entonces quiere decir que todos los que sacaron menos de 7 tienen que rendir el recuperatorio. No, Eso es con lo que él dijo, sí. Según lo que él dijo que sacó la Sí, nueva sí. resolución sería eso. ese sí Sí, quiere no ir a promocionar supuestamente, pero pueden ir a final con los 2 exámenes aprobados. Pero bueno, supongo que todo el ¿Cómo, mundo cómo? tiene que conocer. Pueden ir a final con ambos exámenes aprobados, pero para promocionar sí deberían sacarse 7 y 7 según la resolución, pero hay profesores que, yo por ejemplo el año pasado ningún profesor mío contó eso del 7 y 7, yo promocioné igual. Sí, no, yo igual. Sí, yo también. Pero como él dijo que era nuevo. Yo también. No, el año pasado ya estaba esto, que había que A partir del tenerlo. año pasado ya estaba, sí, sí. Ya estaba, pero algunos no lo cumplían, por eso digo que evidentemente no es tan rígido porque... Yo lo que el año pasado hice fue, los alumnos que no alcanzaron a promocionar, obviamente, fueron a final. Si los alumnos querían recuperar notas, se presentaron a recuperar nota. Y después, cuando llegó el final, lo que hice fue, la verdad que en ese aspecto me manejé en forma presencial, como de manera presencial. Yo no creo que hoy un alumno que tenga 6 y después a lo mejor se saque un 8 o se saque un 7 y tenga, a ver, pongamos el ejemplo de Sofía. Sofía hoy tiene 7. Yo no creo que si ella se sacara un 6, yo la voy a demandar a rendir final. No me muero. Algunos sí lo hacen, profe, algunos sí lo hacen. Algunos sí lo Profe, hacen, yo pero tengo no. 6, por favor, déjenme la ilusión de promocionar la materia. No, yo lo que yo voy a hacer es informarme, como siempre hago, obviamente, informarme para ver si yo puedo manejarme enseguida me informo y les cuento el viernes. Pero la realidad es que yo entiendo que van a recuperatorio los que no alcanzaron a aprobar el examen. Esos alumnos van a tener la nota de su recuperatorio. Y si algún alumno, como a veces me ha pasado, quiere recuperar nota, me avisa y se presenta. O se presenta espontáneamente porque yo voy a tener las preguntas preparadas, que van a estar subidas al campus y ustedes la van a responder y no va a haber ningún problema. Sí, todo eso es como siempre. Puede recuperar su nota. Eso ha sido siempre así. Pero el que recupera su nota, después si le va mal en el segundo parcial, no puede recuperar. Claro, profesora, eso le quería consultar. Si uno quiere recuperar para levantar nota, el recuperatorio, no sé si lo dijo o no lo escuché porque me conecté más tarde. ¿El recuperatorio en qué consiste? ¿Va a ser oral, preguntas o va a ser como los parciales que ya dimos? No, va a ser preguntas teóricas escritas. Pero nada más que 4, como mucho. Voy a poner las preguntas en el campus y ustedes nos conectaremos como siempre 5:15. Las preguntas van a estar subidas al campus y ustedes tendrán 1 hora para contestarlas y subirlas al campus. Como es teórico, por supuesto lo van a contestar en la computadora y demás, pero como es teórico, les doy un poquito más de tiempo para que las contesten tranquilos y nada más. El que se quiera presentar, se presenta y yo luego corrijo. Única condición, no copiar artículos ni repetirlos. Después lo demás, escriben lo que la respuesta a la pregunta que corresponde. Eso es lo que hago. El resto nos conectamos entonces, era mi duda de la otra vez. Que dependía de cuántos iban al recuperatorio, me dijo. No, el día del recuperatorio, tómenselo libre, estudien y yo estaré atenta a los alumnos que tengan que rendir recuperatorio. Pero los que tienen que rendir recuperatorio ya lo saben. ¿Están presentes algunos de los que tienen que rendir recuperatorio? Profe, entonces los que rinden recuperatorio ahora no puede rendir el segundo recuperatorio. O sea, como si yo le quiero levantar mi nota, después si en la segunda me va mal, no lo puedo recuperar, ya está. No es un solo recuperatorio el que ustedes tienen. Ah, sí. No, porque me pareció raro nada más que haya un recuperatorio después del primer parcial, por eso me tenía la duda. Quería sacármela. Bueno, lo que voy a hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chicos tienen que rendir el recuperatorio. Pero yo lo que voy a hacer ahora es andá, Leandro, nomás, no hay ningún problema. Váyanse los que se tengan que ir. Yo lo que voy a hacer ahora es averiguar el tema de los recuperatorios, promoción y demás
que yo, para estar bien informada. Pero si en definitiva yo me puedo manejar con un marco de libertad en mis decisiones y con los alumnos, lo voy a hacer como lo he hecho siempre. Para eso uno da las clases, para eso uno da los trabajos, para eso uno da los apuntes y para eso uno está acá 2 horas hablando. Profesora, entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un 4. Considero que está aprobado por lo que usted dijo recién. Es que siempre fue así. Siempre conviene fue así. Entonces Eso no cambió. dejar el recuperatorio ¿Cuál para... es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Porque ahí dice Bea. ¿Cuál es tu Lo que pasa es que este es de otro dispositivo. Beatriz. ¿Pero cuál es tu apellido? Asad. Yamila soy. Asad, acá está. Le quería consultar esto. Entonces, ¿conviene por ahí esperar al segundo, dar el segundo parcial y después recién ahí hacer un recuperatorio en el caso que a uno le vaya mal? Sí, para mí es así, pero bueno, no nos preocupemos en este sentido. Hoy es martes, el viernes yo voy a tener todas las averiguaciones hechas y van a resolver sus inquietudes. Esto está en la nueva resolución que salió el otro día, sí, ¿no? Que reitera la resolución del año pasado. Desde el año pasado, sí. Sí, eso leyó el profesor. Lo de los recuperatorios que usted dice, sí, todos se pueden presentar recuperatorio, todo eso que usted dijo está bien. Lo único que cambió fue el tema de cómo llegás a promocionar, digamos. Antes era promocionable y promediable y ahora solamente es promocionable, no promediable. Es un lío de pez, pero es así. Claro, es así como dice Sofía. A mí siempre las veces que... Nunca rendí virtual, pero me ha notado y por temas personales las he tenido que dejar, pero siempre nos dijeron eso, nos aclararon eso, de que para promocionar ahora hay que sacar 7 y 7, pero un 4, de 4 a 7 no es obligatorio que vayan a recuperatorio, o sea, si quieren por opción... Acá está el artículo, es el artículo 4, que dice establecer que la promoción directa en las asignaturas será alcanzada por los alumnos que aprueben la totalidad de evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios, todos con calificaciones que sean iguales o superiores a 7 puntos. Exacto. Eso. Sí. Pero vuelvo y repito, a mí me he sacado 6 y 5, igual promocioné, creo que ni siquiera se puede promocionar antes de la pandemia, pero sí, hay algunos profesores que no sé si ya queda a criterio de cada uno o no, porque tampoco ha pasado nada en esos casos. Acá está lo que ustedes dicen, sí. Esta es una resolución, esta es la resolución del 25 de agosto del 2020. Sí. Y ahora se confirmó de nuevo para este año, cuando se tomaron los parciales. Yo las imprimo porque ya la verdad, el 15 de abril del 2021 sale esta resolución que deja sin efecto la anterior en relación a la presencialidad y vuelve a reiterar esta vuelve a reiterar esta del 27 de agosto del 2020. Sí. Acá está. Yo lo que tengo ahora, 2 dudas tengo. ¿Recuperatorios hay uno solo para ustedes? ¿O son 2 los recuperatorios? En cada parcial hacemos un recuperatorio, pero el alumno solo puede rendir un recuperatorio, 2 parciales y un recuperatorio. Yo tengo entendido que cuando es que no se pueden, o sea, cuando solamente puedes rendir un recuperatorio, el recuperatorio es hacia el final, para que el alumno pueda ver sus notas y considerar si hace recuperatorio de alguno de ambos parciales. Claro, profe, o sea, yo lo que tenía entendido era que vos haces el primer parcial, te va mal o te va bien, o sea, si te va mal, haces el segundo y ahí recuperas uno solo, pero tenés que haber hecho los 2 parciales antes. El alumno, no, pero acá hay un error. Si el alumno saca insuficiente, sí o sí tiene que rendir su recuperatorio para seguir en la cursada. Sí, eso sí, pero no sé, yo he tenido los recuperatorios al final de todo y es obligatorio que recuperes el que desaprobaste, pero los que no tenían ninguno desaprobado y querían levantar nota podían evaluar. Sí, pero no, en el caso nuestro, cuando nosotros hemos tenido el alumno con 2, sí o sí tiene que ir al recuperatorio. Sí, por eso debe depender de cada cátedra y profesor, no sé cómo funciona. Eso sí. Por eso yo hoy estoy
mandando a recuperatorio, digamos, a los alumnos que no han alcanzado aprobar con 4, ¿sí? Si algún alumno quiere levantar nota, levanta. Si no, lo hacemos al final. Y además también vamos a hacer un trabajo práctico de extinción al que yo le voy a dar un valor conceptual. Entonces, el año pasado yo hice eso, di trabajos prácticos, di parciales, y de esa manera los alumnos alcanzaron las notas, y los que no alcanzaron la nota tomamos los finales. Pero en realidad nos manejamos bien. Pero bueno, ahora yo voy a consultar estas dudas que ustedes me dijeron hoy para que estemos todos tranquilos y no haya errores, pero de mi parte, la conducta que nosotros siempre hemos